Buenas tardes, bueno, mi nombre es Mariela Tolivia. En esta ocasión vamos a hablar de física del ultrasonido. Eh, Vamos a hacer hincapié en lo práctico, en lo que tenemos que conocer y en lo que tenemos que aplicar a nuestra práctica diaria al hacer ecografía, sobre todo de los lineamientos básicos fundamentales. Tal vez encontremos algunas definiciones, pero que en definitiva nos van a servir para la aplicación posterior del método. La idea es poder llegar a entender cómo desde el ecógrafo, con el transductor adecuado y correspondiente apoyado en el paciente, vamos a llegar a obtener distintos tipos de imágenes en el monitor del equipo. La ecografía sabemos que tiene muchas ventajas, sobre todo para la edad pediátrica, porque no emite radiaciones, porque se explora al paciente en tiempo real, porque podemos hacer distintos planos y podemos ver la relación que tiene un órgano a estudiar con la adyacencia, porque cada vez más son los equipos de mejor resolución. Tenemos equipos portátiles que nos permite acercarnos a los médicos, al operador, hacia el paciente, y por el bajo costo que representa la ecografía comparada con otros métodos de diagnóstico por imágenes. El principio básico en el que se basa la ecografía bidimensional y el Doppler es el ultrasonido, eh, que es un fenómeno piezoeléctrico. Em, es un fenómeno de algunos cristales que adquieren una polarización eléctrica cuando su masa es sometida a tensiones mecánicas. El transductor utiliza una cerámica que tiene fenómenos piezoeléctricos después de la polarización. Nosotros entonces nos vamos a encontrar que en el ecógrafo encontramos este conector que va conectado al equipo, entonces tiene un cable, y finalmente en el otro extremo en el otro extremo está el transductor o la sonda. Entonces, este es el conector, tenemos el cable y tenemos una serie de procesos de amortiguación del material piezoeléctrico, los acopladores, la lente, para llegar a obtener esa imagen en el monitor. Las ondas de ultrasonido son producidas entonces en el transductor por un estímulo eléctrico inicial que pasa por el elemento piezoeléctrico, transformándolo en una onda sonora, en una onda acústica. Ese haz de ondas sonoras, ese haz ingresa al cuerpo, se refleja y vuelve al transductor. O sea, ingresa, se refleja y vuelve al transductor, generando una señal eléctrica que es enviada al monitor. Son ondas mecánicas, son ondas de presión, cuyas frecuencias está por encima del rango audible, más de 20 kilohertz. O sea que estas serían el ultrasonido, ¿no? Por arriba del rango audible. Dijimos que son ondas de naturaleza mecánica y que necesitan de una materia, de un medio para propagarse. Estas ondas no pueden propagarse en el vacío. La onda sonora, la onda es una variable física, entonces que se propaga en el espacio, en una materia, y que varía en el tiempo, ¿no? Esta línea de base es el tiempo, y la onda tiene dos fases, una fase de presión y una fase de descompresión. La fase de presión es la fase positiva y la fase de descompresión es la fase negativa. Estas dos fases, la positiva y la negativa, constituyen un ciclo. Un ciclo. La onda sonora
tiene varias características que vamos a analizar: periodo, frecuencia, la longitud de onda, vamos a ver qué es la velocidad de propagación de la onda y la amplitud. Y todo esto va a estar graficado. El periodo es el tiempo necesario para que la onda tenga un ciclo completo, ¿no? Y la unidad de medida es el segundo. Es el tiempo para realizar un ciclo completo. El ciclo completo es la fase positiva y la fase negativa, presión y descompresión de la onda. Eso se llama periodo. La frecuencia es el número de ciclos completos que describe la onda en un segundo. El número de ciclos completos. Ciclo completo, fase positiva, fase negativa. La unidad de medición de la frecuencia es el ciclo por segundo, que es el hertz. Y ya vayan recordando un concepto que es clave para la aplicación en la práctica diaria, es que la frecuencia es inversamente proporcional a la longitud de onda. Ahora estamos en frecuencia. Entonces, ¿qué es la longitud de onda? Es la distancia que existe entre dos picos de presión consecutivos. La distancia que existe entre dos picos de presión consecutivos. Con lo cual, la longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia. ¿Sí? A menor longitud de onda va a haber mayor frecuencia. Van a entrar más ciclos de onda en ese segundo. Y se mide en unidades de distancia: metro, centímetro, milímetro. Entonces, la frecuencia es inversamente proporcional a la longitud de onda. Cuantas más ondas hay en la unidad de tiempo, las ondas tienen que ser de menor tamaño, más chiquititas, y a menor longitud de onda, mayor frecuencia. O sea que la mayor frecuencia, hablando de un transductor, va a ser que tenga más resolución, menos penetración. Velocidad de propagación. La velocidad de propagación del ultrasonido es algo muy característico de cada materia, de cada medio, y va variando de un medio a otro. O sea, no es lo mismo la velocidad de propagación del ultrasonido en el aire, que en el músculo, que en el hígado, que en la grasa. Es diferente. Pero cada equipo ya tiene determinada una velocidad, o sea, los equipos están determinados a una velocidad de propagación promedio que es de 1540 metros por segundo. La amplitud es el incremento máximo que alcanza la onda sonora. Tiene que ver con la intensidad de la onda y se mide en watts sobre centímetros cuadrados. ¿Qué pasa entonces cuando esas ondas sonoras chocan o llegan, insonan un tejido en el cuerpo? Se puede producir un fenómeno de reflexión, de refracción, de dispersión, de absorción, de atenuación, y todo esto va a depender de las características del medio. La atenuación, ¿qué pasa cuando una onda de ultrasonido se propaga en un medio? Cualquiera sea su amplitud, ¿no es cierto? A medida que va avanzando esa onda de ultrasonido en un determinado medio, va reduciendo su intensidad, ¿sí? Va reduciendo su intensidad. A medida que va avanzando, la intensidad es menor. Y esto se debe a dos motivos. Uno, a la absorción que se produce, o sea, pasa la onda sonora y se va absorbiendo en el tejido, y además hay una dispersión alrededor de esa onda, se dispersa esa energía. En los tejidos blandos, la absorción es la conversión del ultrasonido en calor. En los tejidos blandos, la absorción es el factor más importante. El coeficiente de atenuación es propio de cada tejido, de cada materia, y se mide en decibeles por centímetro. Y ese coeficiente se incrementa a medida que aumenta la frecuencia. Las ondas de frecuencia más altas están más atenuadas que las de frecuencia menor. Por esto decimos que un transductor de alta frecuencia se va a usar para
visualizar estructuras superficiales. Si yo quiero ver la piel, el celular subcutáneo, el músculo, un tendón en la mano, por ejemplo, voy a usar un transductor de alta frecuencia. Esa atenuación es alta en el músculo y en la piel. Es media en órganos grandes como el hígado, por ejemplo, y es baja para las estructuras llenas de líquido. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay atenuación, que las del ultrasonido pasa directamente y no hay atenuación. El fenómeno de reflexión ocurre cuando la onda de ultrasonido se encuentra con una interfaz. Esta es la onda que está llegando, el haz incidente, llega a una interfaz entre dos tejidos, que están llamados medio 1 y medio 2, que tienen diferente impedancia acústica. Entonces, ¿qué pasa? El haz incidente llega a esa interfase, choca, ¿no es cierto?, con esto, con un medio que tiene distinta impedancia acústica. Parte de la onda se transmite, se propaga, o sea que sigue de largo, pero parte de la onda vuelve reflejada. Parte de ese haz vuelve reflejado, como onda reflejada. Estamos hablando de dos medios que tienen distinta impedancia acústica. ¿Qué es impedancia acústica? Es la resistencia que tiene cada medio para que pase la onda del ultrasonido. Las mayores diferencias de impedancia van a ocurrir entre tejido y aire, tejido y hueso, que es lo más característico, y estas interfaces aire-hueso hace que el haz del ultrasonido no pueda penetrarlas, ¿sí? Es impenetrable para el sonido, con lo cual no voy a ver nada detrás de esa interfase, de esa interfase en este medio que tiene alta impedancia acústica. Entonces, la mayor parte de los ecos, ¿qué pasa? Rebotan, rebotan. Por eso es que no se ve nada por detrás. La refracción es el cambio en la dirección del sonido, ¿no? Uno tiene la onda cuando pasa de un medio a otro. Uno tiene la onda incidente que llega a esa interfase, y cuando cruza al otro medio, si la onda incidente, o sea, si la incidencia es oblicua, se produce esa refracción, o sea que la dirección de la onda transmitida varía, varía, es diferente. Es diferente la onda refractada a la onda incidente. Lo mismo sucede con la onda reflejada. La que se refleja, la que vuelve, también tiene una dirección diferente. Y el ángulo de transmisión va a depender del ángulo de incidencia y de la relación de las velocidades de propagación. Entonces, si este es el haz incidente y choca con esta interfase, en dos medios que tienen distinta impedancia acústica, una parte va a pasar, va a ser el haz transmitido, otra parte varía el ángulo y es el haz refractado, y otra vuelve hacia el transductor, que es el haz reflejado. La dispersión se refiere a la redirección del sonido en muchas direcciones diferentes, y eso ocurre cuando el medio suele ser heterogéneo. Y se dice que los objetos de menor tamaño que la longitud de onda dispersan la energía sónica. Dispersan la energía sónica. Estamos hablando de todo esto y, bueno, ¿qué es un transductor, no? ¿Qué es una sonda? Es justamente el dispositivo que va a transformar una energía en otra. En ecografía, el transductor que convierte energía eléctrica en ondas de ultrasonidos, en energía mecánica. Los materiales con los que se construyen los transductores se llaman piezoeléctricos, que pueden ser naturales, como los de cuarzo, o pueden ser artificialmente creados, como las cerámicas. Y la frecuencia del transductor va a depender del espesor y de la velocidad de propagación en el medio que vamos a insonar.
A menor longitud de onda, mejor resolución de la imagen. Si la velocidad de propagación es constante, para tener menor longitud de onda, lo que tengo que hacer es aumentar la frecuencia. Por lo tanto, se debe usar la mayor frecuencia posible para ver mejor, para tener mejor resolución. Pero a medida que uno mejora la resolución, pierde profundidad. Para ganar en profundidad se usan transductores de menor frecuencia, pero entonces pierdo un poco la resolución de la imagen. Hay básicamente dos tipos de resoluciones, la axial o longitudinal, que es la mínima distancia que tienen que existir entre dos puntos para ser visualizados como diferentes, en la misma dirección de las del ultrasonido. Es la mínima distancia que tiene que haber entre dos puntos para ser visualizados ecográficamente como distintos, y esto depende de la longitud de onda. Esas estructuras deben estar separadas por una distancia menor a la longitud de onda, con lo cual esto mejora con el aumento de la frecuencia. Y la lateral o transversal es la mínima distancia entre dos estructuras que están perpendiculares a las del ultrasonido. Y esto va a depender no de la longitud de onda, sino que en este caso, en la resolución transversal o lateral, depende del diámetro del haz del ultrasonido, del diámetro del haz, ¿sí?, que tiene el transductor. En la actualidad, uno trabaja con transductores multifrecuencia, eh, que tienen la posibilidad de transmitir y recibir toda una gama diferente de frecuencias. O sea que con un solo transductor, el médico, el operador que está realizando el estudio, puede seleccionar la frecuencia que quiere dependiendo del paciente, del órgano a estudiar. Y también tenemos la resolución de contraste, que es una resolución de grises, especifica la capacidad del equipo para seleccionar dos objetos que generan ecos de una amplitud semejante. Y esto está, como les digo, vinculado a la escala de grises y a factores de preproceso, o sea, ajustes que uno tiene que hacer en el tablero del ecógrafo en tiempo real, mientras va viendo al paciente, mientras va haciendo el estudio, y de postproceso, que son ajustes una vez que la imagen está frisada, ¿no? Una vez que la imagen está congelada. Bueno, llegado acá a hablar, después de todas estas definiciones, tenemos que ponernos de acuerdo en cómo vamos a llamar a las cosas en ecografía. Uno dice más blanco, más gris, más negro, pero no es así. Lo bien blanco, lo bien brillante, como el hueso, por ejemplo, se llama hiperecoico o hiperecogénico. En su contrapunto tenemos lo negro, que es lo líquido, que se llama anecoico o anecogénico. Luego tenemos ese blanco que no es tan brillante, pero que sigue siendo blanco, y que se llama ecogénico, o ecoico, o ecogénico, y toda la variante de grises, y es inmensa. Y esos son eh, los distintos grises que se van a llamar hipoecoicos o hipoecogénicos. Por supuesto que muchas veces uno hace comparación, ¿no? Esto es más hipoecoico que aquello en relación a los órganos que tienen la cercanía de lo que está estudiando. Entonces, lo hiperecoico es lo blanco, bien blanco, brillante como el hueso. Lo anecoico, lo negro, es esto, lo anecoico o anecogénico. Ecogénico, lo blanco, y todas las variantes de grises, hipoecoico o hipoecogénico. De todo lo que dijimos, recordar que también necesitamos un gel acoplador. La transferencia de energía desde el transductor al tejido requiere siempre de este acople con el gel para poder realizarse.
Los transductores que nosotros utilizamos son transductores de tipo electrónico y básicamente uno cuenta con un transductor lineal, un convex y puede tener un sectorial. Eh, También están los microconvex. Eh, Hay otros transductores, por supuesto. En los consultorios donde uno trabaja, básicamente está el lineal, el convexo y algún endocavitario. Podemos, mirando la imagen, podemos darnos cuenta de qué transductor estamos utilizando. Eh, por ejemplo, al ver esta superficie, esta forma, ¿sí? Esta forma que es cóncava, podemos darnos cuenta, cóncava pero más bien ancha, podemos darnos cuenta que es un transductor convexo, esta zona, eh, o microconvex. Muchas veces también es cóncava, pero es más cerradita, y en este caso estamos hablando de un transductor endocavitario, como el que mostramos acá en la foto. Esta es una ginecológica transvaginal. Y también podemos tener transductores lineales. Entonces en esta zona vamos a ver eh, una imagen lineal. Una imagen lineal recta, una imagen lineal recta, esto es un hueco popliteo, o sea que es una imagen que estamos viendo que es muy superficial. Entonces, también podemos tener sectoriales que tienen un punto de apoyo más concreto, que es muy útil, por ejemplo, en niños pequeños, en lactantes, para ver la fontanela anterior, o las fontanelas en general, eh, y que es más bien puntiforme el apoyo, convexo o microconvex y lineales. Pero hay una amplia gama y una amplia variedad de transductores, además de los que les mencioné. Hay transesofágicos, eh, endoscópicos, para colocar en un canal del endoscopio, eh, transductores de 360 grados, eh, endorrectales. Bueno, hay una amplia variedad. Volumétricos para hacer las ecografías 3D, 4D, 5D. Otro de los conceptos que tenemos que tener en claro es cómo vamos a abordar al paciente, desde qué planos, y tenemos tres planos básicos. Uno es el plano transversal, el plano axial o transversal, que es cuando estoy viendo al paciente en este sentido, así, como está marcado acá en esta imagen. Ese es el plano transversal. El plano axial el plano axial o transversal. El plano sagital o longitudinal, que es ver al paciente en este sentido, como está marcando el puntero, longitudinal. Y el plano coronal, que es hacia los costados del paciente, coronal. Si yo tengo en un paciente una imagen de un corte transversal, en este caso es abdomen, pero puede ser de cualquier otra parte del cuerpo, siempre en la pantalla voy a estar viendo que esta zona de arriba es la anterior, esto es lo posterior, ¿sí? Fíjense que acá tengo la columna, tengo los grandes vasos, o sea que esto es posterior, esto es anterior, tengo la piel, el celular subcutáneo, los músculos, el hígado. Esto es anterior, esto es posterior. Y esto es derecho si estoy bien posicionada con el transductor. Esto es derecho del paciente y esto es izquierdo del paciente. Es lo que estoy viendo en la pantalla. Derecho del paciente, izquierdo del paciente. Esto va a ser lóbulo derecho del hígado, esto va a ser lóbulo izquierdo del hígado. Esto es en un corte transversal. Anterior, posterior, derecho e izquierdo. Si estoy bien posicionada con el transductor. Para hacer un corte longitudinal, yo giro en sentido horario, ¿sí? En el sentido de las agujas del reloj, hacia la derecha. Yo tengo el transductor así, así, en transversal, y giro ahí para el longitudinal. Giro ahí para el longitudinal. Ahí, transversal, giro ahí para el longitudinal. Al tener el longitudinal en el cuerpo,
en la imagen, en la pantalla, voy a estar viendo esto anterior, esto posterior. Fíjense que acá están las vértebras, esto es la columna. Esto va a ser cefálico, o sea que va a ser hacia la cabeza del paciente, y esto es caudal hacia los pies del paciente. En este caso estamos viendo una aorta, una aorta con la salida de algunos vasos. Hacia acá vamos a tener el corazón, hacia aquí vamos a tener la bifurcación en las ilíacas. Entonces, esto va a ser anterior, posterior, cefálico y caudal. Muy bien. Algunos conceptos que quiero marcarles que son interesantes porque hay imágenes que pueden aparecer y no existen. Y se llaman artefactos, ¿sí? Son fantasmas, imágenes fantasmas. No existen en la realidad. ¿Por qué pueden estar dadas? Bien, por alguno de estos fenómenos físicos que estuvimos viendo. Es una distorsión percibida que puede provocar una mala interpretación o algún resultado equivocado. Y se deben justamente a estos principios físicos, como les digo, que no corresponden a ninguna estructura real. Por ejemplo, hay varios: el de reverberación, la sombra acústica posterior, el refuerzo posterior, artefactos de refracción o duplicación, imagen en espejo. La reverberación, también llamada reverberancia o reflexión múltiple, es la reflexión del ultrasonido en una interfase volviendo al transductor. Son múltiples líneas ecogénicas, ¿sí? Esto es una vejiga, o sea que estoy suprapúbico, suprapúbico, esto es una vejiga, entonces se produce la reflexión de esta línea que es el peritoneo. Entonces se van a ver líneas ecogénicas equidistantes de intensidad decreciente por detrás de esta interfase con gran cambio de impedancia acústica. Puede darse en la interfase grasa-músculo, en la vejiga, como les digo, en la vesícula, en la cabeza fetal. ¿Sí? Acá tenemos una estructura que nos da esta imagen hiperecogénica y que se va repitiendo equidistante de intensidad decreciente en forma paralela. Esas líneas son paralelas. No importa la imagen, lo que importa en este momento es que ustedes se den cuenta de cuál es el efecto. ¿Cuál es el efecto de reverberancia o reverberaciones múltiples? Esto es lo mismo. Acá son cartílagos costales, es la pleura. Bueno, también vamos a tener este tipo de reverberancias. En la cabeza fetal, también les dije, esta zona que es el hueso, la calota, me va a dar estas reverberaciones. Hay otras reverberaciones más chiquititas, más finitas, como se denominan en cola de cometa. El fenómeno físico es el mismo. En este caso es una vesícula. Acá también tenemos una vesícula con reverberancias en cola de cometa. Acá también tenemos en el diafragma, cola de cometa, en el hígado, en el diafragma, colas de cometa. Y esto es, no importa tampoco la imagen, sino para que vean cómo se ven estas líneas equidistantes, paralelas, hiperecoicas de intensidad decreciente, que se producen por un cuerpo extraño. Un cuerpo extraño metálico que da esa refringencia. En el ombligo también, si no se lo coloca gran cantidad de gel para poder taparlo, al haber aire, también se producen las reverberancias, también por aire, también en asas intestinales. Lo mismo en este caso, que estamos viendo muy bien las reverberancias. En este otro caso también tenemos reverberancias laterales, reverberancias laterales. Acá vamos a ver otro artefacto, ¿sí? Que está también sacado de una revista de internet, en donde estamos viendo como si fuese una imagen especular, que va a ser otro de los artefactos que vamos a ver a continuación. Acá también tenemos la cola de cometa, ¿no es cierto? La reverberancia en cola de cometa, la sombra acústica posterior detrás de esta litiasis. Acá viene entonces la sombra acústica posterior, que es una imagen anecoica, por detrás de una superficie
que tiene gran impedancia acústica, un hueso, una calcificación. En este caso, en esta calcificación, estamos viendo que no pasa el haz del ultrasonido, vuelve, rebota, no pasa por detrás de ese cálculo y produce esa sombra acústica posterior. Ay, quería ir para el otro lado. Ahí está. Bueno, sería el grado máximo de atenuación. En este otro caso estamos viendo una imagen nodular, no importa tampoco dónde es, hipoecoica, repasamos un poco también el tema de las ecogenicidades, hipoecoica con respecto al resto del parénquima, que produce cierta atenuación, pero sobre todo lo que estamos viendo es el efecto de borde, ¿no? El efecto de borde Romo hace que tengamos una sombra lateral, una sombra acústica lateral, ¿no? Una sombra acústica lateral. En este otro caso estamos viendo esta calcificación que también nos da esa sombra acústica posterior. En la litiasis también, sombra acústica posterior. En este otro caso, que es un quiste, en el caso de los quistes, como tienen contenido líquido, lo que uno va a observar es que el haz del ultrasonido pasa, no tiene ninguna atenuación, pasa directamente, pasa rápido y se produce un aumento de la icogenicidad por detrás de esa estructura líquida que se llama refuerzo de los ecos posteriores. Y que a veces también puede verse una imagen de sombra acústica lateral por efecto de borde. ¿Mm? Este es otro quiste, lo mismo, el refuerzo de los ecos posteriores, una sombrita lateral, una sombra lateral por efecto de borde. Esta es una vejiga, en la cual también estamos viendo distintas estructuras, bueno, que en este caso son divertículos, pero que también son líquidos, son anecoicos, con lo cual tienen refuerzo posterior y pueden tener una sombra lateral. Bueno, un parénquima hepático, en este caso, con múltiples estructuras quísticas. Cuando son múltiples, a veces uno no llega a ver el efecto, eh, el efecto de refuerzo posterior de todas, sino que pareciera que todo el parénquima a lo mejor está aumentado de cogenicidad. Pero bueno, si uno se pone más exhaustivo, más exquisito, se ve en las más grandes un refuerzo de los ecos posteriores detrás de esas estructuras quísticas. En este caso también tenemos una estructura anecoica con refuerzo de los ecos posteriores. Este es otro caso también con refuerzo posterior y de una estructura prácticamente bastante superficial. Y otro de los artefactos que tenemos esas imágenes especulares, se llaman en espejo, es una falsa imagen producida por una superficie que actúa como un espejo, que la mayoría de las veces es una superficie cóncava, como es a nivel del diafragma, en la cual, si no hay ninguna estructura patológica, podemos ver el parénquima hepático del otro lado. En este caso, estamos viendo la proyección especular de esta imagen hepática. Esto no existe, esto es la imagen en espejo de la imagen nodular que se encuentra en el hígado, que no es exactamente igual, ¿no? Que está un poquito deformada por esa forma cóncava que tiene. Si la superficie fuese lisa, sí se puede ver exactamente igual. Creo que hay una imagen que tengo ahí de un hueso que también permite ver una imagen especular. Bueno, en este caso lo mismo, es el diafragma con la imagen especular de una imagen nodular. En esta les decía, ven que prácticamente la forma es idéntica, en cambio, cuando la imagen es cóncava, si bien se ve una imagen especular, está un poco más distorsionada. Bueno, en este caso es una bolsa escrotal con hidrocele, con un testículo, con uno de los testículos, y se ve en la imagen especular como si tuviese un testículo del otro lado de la pared. Y la refracción es la duplicación o borrosidad, lo
generalmente duplicación, de una estructura que está por detrás de un borde romo, o sea que el haz del ultrasonido justo está pasando por el borde romo y hace que esa estructura que está posterior aparezca duplicada, ocurre generalmente en la línea media, eh, y el borde romo ahí en la línea media suele ser el músculo recto del abdomen, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos justo la línea media, el haz del ultrasonido pasa por este borde romo y lo que hace es duplicar la aorta y duplicar la arteria mesentérica superior. Y en este otro caso es una vejiga con una sonda Foley que pareciera también duplicada en este caso, ¿no? Lo que se tiene que ver es así, redondita, el balón de la sonda Foley. Bueno, lo mismo, ¿no es cierto? Está justo en el medio, el borde romo de los dos rectos, y se ve la duplicación clara de la aorta, y también a nivel ginecológico puede verse, de acuerdo a cómo uno haga la incidencia, con un útero que tenga, por ejemplo, un dispositivo intrauterino, se pueden ver dos imágenes que no son reales. En realidad lo que tiene es el dispositivo intrauterino y uno tiene que correrse un poquito de lugar para poder ver bien la imagen. Eso es un producto, es una imagen producto de un efecto de refracción. Bueno, en esta imagen, que también es un abdomen, tenemos asas intestinales que me dan sombra acústica posterior por el aire. Detrás de la vesícula también podemos tener refuerzo de los ecos posteriores porque actúa como líquido. A su vez podemos tener también reverberancias laterales dadas por ese mismo aire, reverberancias laterales. Y en este caso creo que nada más. Bien. Bueno, como para repasar, tenemos esa atenuación posterior que puede ocurrir detrás de esta imagen nodular con un efecto atenuación, con un efecto de sombra, perdón, una atenuación que es por efecto de borde y un refuerzo de los ecos posteriores detrás de esta estructura. Es una mama, muchas veces los fibroadenomas dan ese refuerzo posterior, a pesar de que es sólida la estructura, no es líquida, pero hay un refuerzo posterior con ese efecto de borde lateral. Imágenes quísticas que tienen en la parte posterior de esas imágenes refuerzo de los ecos posteriores, otra imagen quística con refuerzo de los ecos posteriores, una vejiga que tiene una litiasis con una sombra acústica posterior. En cuanto al efecto Doppler, el efecto Doppler lo que va a determinar es el movimiento, ¿no es cierto? O sea, está detectando estructuras que están en movimiento. El sonido que se refleja desde un objeto móvil provoca un cambio de frecuencia cuando vuelve al transductor. Eso es lo que se conoce como efecto Doppler. Y el objeto que se mueve hacia el transductor refleja los sonidos con una mayor frecuencia que las incidentes. O sea, la frecuencia recibida es mayor que la frecuencia inicial. Lo que detecta el defecto Doppler es un efecto de movimiento. Y básicamente, bueno, tenemos el Doppler color, en donde si está bien seteado el equipo, o sea, lo que se acerca al transductor se va a pintar de rojo, lo que se aleja del transductor se va a pintar de azul. Y tenemos el Doppler continuo, el Doppler pulsado, el power Doppler, que es para los vasos de menor flujo, de menor velocidad. Bueno, tenemos la visualización de la vascularización de la cava con las suprahepáticas en el hígado, de la arteria renal y de los vasos renales, arteria y vena renal, un testículo con un power angio, un Doppler espectral para tomar la velocidad de un vaso. En este caso, bueno, hay que adecuar distintos parámetros, como es el volumen de muestra, el ángulo, corregir la línea de base, bueno, un montón de situaciones y de seteos que van a tener en cuenta cuando tengan la clase de Doppler. Algunas cosas de perillaje eh, de los equipos, lo que hay que tener en cuenta
de los equipos es que cada equipo es diferente, pero siempre va a haber algunos botones, alguna botonera que siempre hay que identificar. Básicamente, primero hacer un paneo general del equipo, identificar de dónde se prende y de dónde se apaga es fundamental, ¿sí? Esta teclita es para encender y apagar, para ingresar el nombre del paciente, donde dice patient, para cambiar el transductor, donde dice Pro, ahí voy a poder poner, de acuerdo a la cantidad de transductores que yo tenga colocados en el equipo, de acuerdo a los conectores, el convexo, el lineal, el endocavitario, los que tenga, los marco, y luego que los marque, me van a aparecer el software, el sistema, ¿no es cierto?, el programa, para poder hacer el estudio. Em, manejar la curva de ganancias, estas son las ganancias sectoriales, las proximales, que son las que se ven más arriba de la pantalla, y las distales, ganancias proximales y ganancias distales, y luego tenemos la ganancia total. En el modo B, la ganancia total. Una teclita, un botón, una teclita, que es la de profundidad, donde dice Deep. El Freeze, que es para frizar, para detener la imagen, para congelarla. Puedo volver hacia atrás un poquitito, puedo manejar algunos segundos de acuerdo a lo que esté preseteado en el equipo con el trackball, que es esto que está acá, lo que estoy marcando es el trackball. Luego tengo la tecla para imprimir y la tecla para guardar la imagen. Imprimir va directamente a la printer, guardar se guarda en el equipo y después con un pendrive puedo descargar las imágenes. El trackball ya les dije. Este es otro equipo, por ejemplo, que también las botoneras son semejantes, o sea, cómo se enciende, cómo se apaga la, la curva de ganancias sectoriales, la ganancia total. Bueno, acá no les dije, ¿no? Cómo ingresar al paciente, cómo seleccionar el transductor. También tenemos la profundidad, también tenemos el imprimir y el guardar, el freeze, el trackball. Una cosa que no les dije es lo de los focos. Lo de los focos, a ver si me estoy olvidando de algo en particular. Bueno, acá es para escribir en el texto, acá tengo todo el teclado para escribir, el texto para borrar, si quiero borrar algo que escribí mal. Bueno, acá tenemos el modo M, acá tenemos el power, el color, el power. Después con alguna de estas teclitas puedo ver aquí arriba en la pantalla. Mm, bien. Después para medir tengo los calipers. Los calipers. Y mediciones, que está destinado a las mediciones para volúmenes, por ejemplo, o para los menúes obstétricos. Eso también ya está determinado. Eh, después tengo, por ejemplo, una sola pantalla o dual, pantalla dual, para dividir la pantalla. Para dividir la pantalla. Bueno, set es cuando yo saco el caliper, mido, lo seteo y vuelvo a sacar otro caliper. Hay equipos que sacan hasta 6 calipers o más. Bien. Lo de los focos que le decía, los focos en los equipos últimamente son automáticos, que ya vienen eh, ya seteados. Uno o dos focos, más de eso no se necesita. Ya con más de uno o dos focos es como que se enlentece un poco la imagen que uno ve en el monitor. Bueno, aquí también tenemos para encender y apagar el equipo. Bueno, el volumen en el caso de que quiera escuchar, ¿no es cierto?, el ruido espectral. La profundidad, que es esta tecla, la curva de ganancias parciales, las ganancias totales, si quiero dividir la pantalla en dual, el freeze para congelar la imagen, eh, para guardarla, para guardarla.
para medir con el caliper las mediciones de volumen y esas cosas que ya tienen seteadas el equipo, la flechita del cursor, si estoy con alguien o le quiero mostrar al paciente, a la mamá del paciente, nada más. Bueno, este es otro también, este es otro equipo, no voy a dar marcas, bueno, pero este es otro equipo también, cómo se enciende el equipo para encender y apagar, para ingresar al paciente, para seleccionar el transductor, eh, la curva de ganancias sectoriales, la curva de ganancia total, la ganancia total, la ganancia total, eh, la profundidad, el freeze para congelar la imagen, el trackball para imprimir, para guardar y bueno, para escribir en el texto. Este tiene un tecladito que está abajo, ¿ah? Que está abajo de este tablero, abajo se saca el teclado. Y creo que nada más. Básicamente son esas cosas que uno tiene que identificar para no desesperarse cuando va a hacer una ecografía. Bueno, este es el inicio, lo básico, ¿no? Las nociones elementales de física, de artefactos y cuáles son el perillaje necesario, fundamental, ¿no? Que uno tiene que tener en cuenta para realizar una ecografía. Bueno, espero que les haya servido, es algo muy práctico, muy concreto. Los que tengan mayor interés en todos los libros, en toda la literatura, siempre el primer capítulo es de física del ultrasonido y bueno, tienen muchas más, tienen todas las fórmulas, todas las cosas de cómo se llega a esto que yo les conté. Bueno, me despido de ustedes hasta otro momento y bueno, buenas tardes, buenas noches en el momento que escuchen la charla. Será hasta la próxima.